El grande reloj del salón marcaba las 3 de la madrugada. Todo estaba en silencio, pero el protagonista, un ex satanista, sabía que esa calma era engañosa. A lo largo de los años, había sentido la presión creciente de un caos espiritual que lo atormentaba. Era un ciclo que parecía interminable, y cada vez que pensaba que había encontrado un momento de paz, algo volvía a desestabilizarlo. Su verdadera batalla no era contra fuerzas externas, era una lucha interna en la que se encontraba cada vez más atrapado. ¿Por qué me siento así?, se preguntaba a menudo, mientras sus pensamientos se agolpaban como sombras en la oscuridad. La confusión era su compañera constante, y el peso espiritual que sentía parecía multiplicarse con cada día que pasaba. En sus sueños, figuras desconocidas lo perseguían, y en la vida real se encontraba cerrando puertas que antes mantenía abiertas. Era un ciclo vicioso, un torbellino de emociones que lo mantenía preso de la incertidumbre. Aquellos momentos de desasosiego lo llevaron a la autoexploración. Comenzó a investigar los síntomas de lo que podía ser una opresión espiritual. De pronto, se dio cuenta de que muchas de las cosas que antes consideraba normales eran en realidad señales sutiles de un ataque en su vida. La resistencia que sentía al intentar orar, la confusión que lo embargaba al escribir y la oposición inesperada en situaciones cotidianas se convirtieron en pistas que finalmente comenzaba a juntar. En su mente resonaban las palabras de un viejo mentor: "El enemigo no necesita atacar a quien está alerta". Esa frase, que había escuchado tantas veces, ahora cobró un nuevo significado. Se dio cuenta de que había estado ignorando estas señales, convencido de que eran simplemente parte del estrés de la vida diaria. Es solo cansancio, se decía, intentando justificar el desgaste emocional que le asediaba. Pero la verdad era que cada uno de esos momentos de confusión era un aviso del caos que estaba tomando forma en su interior. El ex satanista recordó una vez en la que, sentado en una reunión, un amigo había compartido su propia batalla contra la depresión y la ansiedad. En ese instante se sintió identificado, como si estuvieran hablando de la misma guerra. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era fácil caer en la trampa de normalizar lo que no debería serlo. La resistencia a la oración se convirtió en un doloroso recordatorio de que se había alejado del camino que intuía correcto. ¿Cuántas veces había dejado de lado su conexión espiritual porque pensaba que era simplemente una fase? Esto no es solo psicológico, gritaría en su interior. Pero a menudo esa voz era silenciada por el eco de su autoduda. En medio de esta confusión, comenzó a entender que el ataque espiritual no empezaba con rituales oscuros como él había pensado, sino con su propia ignorancia y la falta de reconocimiento de las señales. Esa revelación lo hizo sentir una mezcla de pánico y determinación. Si quería cambiar su trayectoria, necesitaba aceptar que las cosas no eran lo que parecían. Mientras se sumergía en su análisis personal, la idea de la autoridad espiritual empezó a cobrar forma en su mente. Durante años, había ejercido un papel de subordinación en su vida espiritual, pidiendo ayuda en lugar de declarar con firmeza su posición. Había aprendido a aceptar las cosas como venían, pero ahora comprendía que en el mundo espiritual, el silencio era una forma de acuerdo. El silencio es concordancia, repetía para sí mismo, mientras una sensación de urgencia lo empujaba a actuar. Era como si cada palabra que había dejado de pronunciar en su vida cotidiana se acumulara, creando un peso que se hacía cada vez más difícil de llevar. La presión de este nuevo conocimiento lo llevó a un punto de inflexión. Estaba listo para confrontar sus miedos y atreverse a hacer declaraciones audaces sobre su vida espiritual. A medida que avanzaba en este proceso de autodescubrimiento, cada día se sentía más conectado con el propósito que había comenzado a desdibujarse en su mente. Había una fuerza en la afirmación, una luz en la declaración que le prometía una nueva manera de vivir. Sin embargo, aún no había resuelto la cuestión más crítica, el error que estaba dejando que su vida se sumiera en el caos. La idea de que había algo más profundo que debía ser descubierto lo mantenía en un estado constante de alerta. Con este caos inicial, se sentía preparado para abordar el siguiente error que había permitido que los ataques espirituales entraran en su vida. Era un camino que necesitaba desandar,
y estaba decidido a encontrar la claridad que tanto anhelaba. No puedo quedarme aquí, se decía a sí mismo, mientras el sudor perlaba su frente. Debo avanzar. Al final de esa larga noche de reflexiones, sintió que las sombras que lo había seguido durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Con la resolución firmemente plantada en su corazón, se preparó para enfrentarse a los desafíos que vendrían. Cada duda y cada miedo se convertirían en escalones para alcanzar una mayor libertad. La batalla espiritual no había hecho más que comenzar, pero ahora contaba con las herramientas para luchar. Mientras el primer rayo de sol asomaba por el horizonte, una nueva era se presentaba ante él. Era el momento de romper el silencio y dar voz a su verdad. El viaje apenas comenzaba, y con cada revelación se acercaba un poco más a la victoria. Consciente de que cada día ofrecía una oportunidad para cambiar su destino, se sintió listo para descubrir lo que realmente estaba en juego en su vida espiritual. El caos ya no sería su aliado, sino el catalizador que lo empujaría a la transformación. Su historia estaba destinada a ser contada, y él sería quien la narrara. El protagonista se encontraba inmerso en un proceso de transformación espiritual, una lucha interna que lo llevaba a cuestionar cada aspecto de su vida. Las noches de insomnio habían sido reemplazadas por momentos de meditación y reflexión. A pesar de la confusión inicial, comenzaba a descubrir patrones en su vida que nunca antes había reconocido. La resistencia que sentía al intentar orar dejaba de ser un simple inconveniente y se convertía en una señal clara de que algo no estaba bien. Una mañana, durante su devocional, se dio cuenta de que había pasado más tiempo que quería sin establecer un diálogo sincero con Dios. He estado tan atrapado en mis propios pensamientos que he olvidado lo esencial, reflexionó, sintiendo un profundo anhelo de reconectar. Sin embargo, cuando intentó poner en práctica su deseo de oración, se sintió abrumado por un peso inexplicable, como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado al suelo. Esto no es solo cansancio, se dijo a sí mismo, recordando su reciente epifanía. Esto es resistencia. El enemigo prospera en la confusión y la normalización de los problemas. Esa verdad resonaba en su mente. Había estado justificando su falta de conexión espiritual como una fase pasajera, como si la distancia de Dios fuera algo natural. Pero a medida que profundizaba en su autoanálisis, empezó a ver cómo esa normalización había sido la herramienta perfecta para el enemigo. Cada vez que se decía que su resistencia era solo una etapa, permitía que las sombras se asentaran más profundamente en su vida. Esto debe detenerse, pensó con determinación. Se sentía como un guerrero despertando de un largo sueño. Con cada paso hacia adelante, la confusión se transformaba en claridad. Él sabía que no podía seguir ignorando las señales de advertencia que le había ignorado en el pasado. Cada pequeño síntoma de desasosiego era una alerta de que los ataques espirituales habían comenzado a infiltrarse en su vida. En lugar de ver su resistencia como un obstáculo, ahora la consideraba una oportunidad para pelear. Con este nuevo entendimiento, decidió enfrentarse al vacío que había estado sintiendo. Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, se arrodilló y finalmente se atrevió a declarar su necesidad de ayuda. Dios, necesito tu guía. Rompe las cadenas que me atan en este momento, clamó con fervor. Era un gesto de entrega, un reconocimiento de que no podía luchar solo. La resistencia que había sentido antes se transformó en un impulso poderoso, y su voz resonó en el silencio de la noche. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. A pesar de su nueva determinación, el protagonista todavía enfrentaba momentos de duda. Cada vez que se sentía abrumado, recordaba que el enemigo se alimentaba de la incertidumbre. No puedo dejar que mi guardia baje, repetía para sí mismo, mientras luchaba por mantener el enfoque en su fe y sus declaraciones. Había aprendido que el silencio no solo era una forma de concordancia, sino que también era un campo de batalla. Cada palabra no dicha era una victoria para el enemigo. A medida que pasaban los días, comenzó a notar un cambio en su vida. Las oraciones que antes sentía como una carga se convirtieron en momentos de liberación. Cada vez que se sentía débil, se acordaba de las enseñanzas que había comenzado a absorber. El ataque no empieza con rituales oscuros,
Comienza con nuestra propia ignorancia, pensaba mientras se rodeaba de libros y recursos que lo guiaban en su camino espiritual. Estaba decidido a no caer nuevamente en las trampas del enemigo. El ex satanista se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Habló con amigos y familiares sobre su experiencia y descubrió que muchos compartían sus luchas sin entender que estaban siendo atacados espiritualmente. No somos los únicos, compartió con un grupo de apoyo que había comenzado a formar. Sus palabras resonaban con los demás, y juntos empezaron a crear un espacio seguro para hablar sobre sus batallas. La comunidad se convirtió en un refugio, un lugar donde podían apoyarse mutuamente en sus esfuerzos por mantenerse alertas. Un día, durante una de estas reuniones, un amigo confesó que se sentía atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que no podía romper. Siento que no puedo orar. Es como si algo me detuviera, dijo con sinceridad. El protagonista sintió una conexión inmediata. Entiendo exactamente cómo te sientes, respondió, recordando sus propias luchas. Pero necesitamos reconocer que esto no es solo cansancio, es una resistencia espiritual. Esa conversación encendió una chispa de esperanza en el grupo, y juntos comenzaron a explorar formas de enfrentar sus desafíos espirituales. El protagonista se dio cuenta de que el camino no sería fácil, pero ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentar la adversidad. La revelación de que el enemigo prospera en la normalización de los problemas le permitió ver su vida desde una nueva perspectiva. Había tomado la decisión consciente de no dejar que su guardia bajara. Su viaje espiritual se había convertido en una búsqueda activa de verdad y conexión con Dios. Mientras avanzaba en su camino, se dio cuenta de que había un primer error que necesitaba ser identificado: la falta de declaración. Había estado pidiendo ayuda en lugar de afirmar su autoridad espiritual. Es hora de que hable, pensó con determinación. No puedo dejar que el silencio gobierne mi vida. Esa revelación lo impulsó a prepararse para el siguiente paso en su viaje, una etapa en la que estaría listo para enfrentarse a los desafíos que aún quedaban por delante y declarar su libertad de todo ataque espiritual. Y así, mientras se adentraba en esta nueva fase de su vida, el protagonista sabía que había mucho más por descubrir. Las sombras que antes lo perseguían comenzaban a desvanecerse a la luz de su nueva comprensión. La batalla aún no había terminado, pero estaba decidido a luchar con cada fibra de su ser. Lo que había comenzado como una lucha interna se estaba transformando en una búsqueda de verdad, y la esperanza brillaba más intensamente que nunca. El protagonista, en medio de su búsqueda de respuestas, comenzó a comprender que la conexión con Dios no se trataba solo de orar, sino de establecer una relación activa. Esa revelación lo llevó a una nueva forma de ver la espiritualidad. Se dio cuenta de que hablar con Dios sin ejercer autoridad era como tener una conversación sin realmente participar en ella. No se trata solo de pedir, se trata de declarar, pensó, sintiendo que esa idea resonaba en su interior. Una noche, mientras reflexionaba sobre este nuevo entendimiento, se sentó frente a su ventana y miró hacia las estrellas. El silencio en el ámbito espiritual se interpreta como una forma de concordancia con el caos. Murmuró para sí mismo. Esa frase se repetía en su mente como un mantra. Había hablado con Dios, pero muchas veces había dejado que el miedo y la duda dominaran sus palabras, lo que en última instancia había permitido que el caos se asentara en su vida. Con cada día que pasaba, el protagonista se dio cuenta de que el enemigo se alimentaba de su silencio y de su falta de declaración. En su búsqueda de claridad, se encontró con un antiguo texto espiritual que hablaba sobre el poder de la palabra. La fe sin acción es muerta, decía. Esa afirmación resonó profundamente en él. ¿Cuántas veces había dejado que sus pensamientos negativos tomaran control porque no había declarado su autoridad sobre ellos? ¿Cuántas veces se había sentido impotente cuando en realidad tenía el poder de cambiar su situación? Un día decidió compartir su nueva comprensión con el grupo de apoyo que había formado. Se sentía ansioso, pero sabía que era importante. Durante la reunión, habló con fervor sobre la importancia de ejercer la autoridad en la oración. Cuando hablamos, debemos hacerlo con la confianza de que nuestras palabras tienen poder.
No podemos seguir permitiendo que el silencio sea nuestro aliado, declaró, mientras los rostros de sus amigos reflejaban tanto confusión como curiosidad. Algunos comenzaron a asentir, reconociendo la verdad en sus palabras. El silencio puede ser nuestra aceptación del caos, agregó, y notó cómo la tensión en la sala disminuyó. Era evidente que muchos de ellos habían estado lidiando con la misma lucha. Uno de sus amigos, con lágrimas en los ojos, confesó que siempre había creído que sus oraciones eran ineficaces. Nunca pensé que podría reclamar autoridad en mi vida, dijo. El protagonista sintió una oleada de compasión, sabiendo que él también había estado allí, sintiéndose impotente y perdido. Esa charla abrió un espacio para un diálogo profundo. Cada miembro del grupo comenzó a compartir sus experiencias y una atmósfera de sanación comenzó a formarse. Comprendieron que el enemigo no solo era un concepto abstracto, sino que se manifestaba en sus luchas diarias. Había algo liberador en verbalizar sus batallas y reconocer que no estaban solos. En ese momento, el protagonista entendió que su error más común había sido permitir que el silencio reinara en su vida. No se trata solo de hablar con Dios, enfatizó. Se trata de reclamar lo que es nuestro. Si no lo hacemos, el silencio será la victoria del enemigo. Sus palabras calaron hondo en el grupo, y todos comenzaron a reflexionar sobre cómo habían estado lidiando con el caos en sus propias vidas. A medida que se desarrollaba la conversación, el protagonista se sintió cada vez más fortalecido. No solo estaba ayudando a otros a encontrar su voz, sino que también estaba afirmando su propia autoridad espiritual. Cada declaración que hacía parecía acercarlo más a la verdad que había estado buscando. Cuando oramos, debemos declarar con confianza lo que queremos ver en nuestras vidas. No podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos detenga, les dijo, y en sus ojos brillaba una nueva luz. La noche avanzó, y las historias fluyeron, uno tras otro. Sus amigos comenzaron a declarar en voz alta sus deseos, sus luchas y sus victorias. Se sentía como si cada palabra pronunciada fuera una espada que cortaba las cadenas de la opresión espiritual. Al final de la reunión, el grupo cerró con una oración conjunta, donde cada uno expresó su intención de declarar su autoridad en el mundo espiritual. Sin embargo, a pesar de la euforia de ese momento, el protagonista sabía que el camino no sería fácil. Había aprendido que el enemigo no se rendiría sin pelear. Esto es solo el comienzo, pensó. Cada uno de ellos tendría que mantenerse vigilante, no solo en sus oraciones, sino también en su vida diaria. Mientras se retiraba a su hogar, una sensación de paz acompañó al protagonista. Había encontrado una nueva comunidad, un grupo de guerreros espirituales que lo apoyaban en su lucha. Sin embargo, había una pregunta que persistía en su mente. ¿Cuál era el siguiente error que debía enfrentar? Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, una idea lo despertó. No se trata solo de hablar y declarar. ¿Qué sucede cuando no se mantiene la vigilancia?, se preguntó. Se dio cuenta de que había un error aún más profundo que debía abordar, uno que podía llevar a todo su avance a un colapso. Esa revelación lo llenó de un nuevo sentido de urgencia. Necesito descubrir qué es lo que realmente me está deteniendo, pensó con determinación, preparándose para la próxima etapa de su transformación espiritual. En su corazón, sabía que no podía darse el lujo de ignorar esta nueva verdad. El caos podía volver a su vida si no estaba preparado. Con cada día, se acercaba más a la revelación que podría encaminarlo hacia la libertad. No puedo perder esta batalla, se repitió, mientras se adentraba en un profundo estado de meditación, listo para descubrir la verdad que lo liberaría de las cadenas que aún lo ataban. El protagonista continuó su camino hacia la comprensión profunda de su espiritualidad, cada día más convencido de que la declaración verbal era la clave para romper las cadenas que lo ataban al caos. Había estado practicando ese nuevo principio, y aunque al principio se sentía raro, comenzó a notar cambios significativos en su vida. Las noches de insomnio se transformaron en momentos de paz, y las preocupaciones que antes lo atormentaban parecían desvanecerse lentamente. Una mañana, mientras se preparaba para salir, decidió declarar en voz alta: «Hoy estoy protegido y lleno de paz».
Al pronunciar esas palabras, sintió una oleada de energía que lo envolvía, como si cada sílaba estuviera alineando su ser con la verdad que había estado buscando. Esa simple práctica se convirtió en un ritual diario que lo ayudaba a mantener el enfoque y la determinación. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo se trataba de declaraciones individuales, sino de cómo la comunidad también podía beneficiarse de este poder de la palabra. En su grupo de apoyo, comenzó a fomentar un ambiente donde cada miembro pudiera declararse a sí mismo su autoridad espiritual. No se trata solo de mí, les decía. Se trata de nosotros como comunidad, de levantarnos juntos y apoyarnos en nuestras luchas. Un día, durante una reunión, una de las mujeres del grupo, llamada Ana, compartió su historia. Había estado lidiando con una ansiedad abrumadora que la mantenía atrapada en un ciclo de miedo y desesperación. El protagonista la escuchó atentamente, sintiendo su dolor y frustración resonar con su propia experiencia. «Siento que mis oraciones no hacen nada», confesó Ana, con lágrimas en los ojos. «Es como si estuviera hablando a una pared». La empatía del protagonista se activó. Recordó sus propios momentos de desesperación y cómo había permitido que el silencio se convirtiera en su prisión. «Ana», comenzó con un tono firme, «tus palabras tienen poder. No estás hablando a una pared, estás comunicándote con el creador del universo. Debes declarar tu libertad en voz alta, no solo en tu corazón». Ana lo miró, sorprendida, pero a la vez intrigada. «¿Cómo hago eso?», preguntó, su voz temblando. El protagonista le explicó cómo había comenzado a practicar la declaración en su propia vida y cómo eso había cambiado su perspectiva. «Comienza con algo pequeño, pero hazlo con convicción. Declara tu libertad de la ansiedad. Declara que tienes paz en cada situación». Con el tiempo, Ana se sintió inspirada por las palabras del protagonista y decidió intentarlo. En la siguiente reunión, al final de su turno, se tomó un momento y declaró en voz alta: «Soy libre de la ansiedad. La paz me rodea y me llena». La sala se llenó de un silencio reverente, y luego, uno a uno, los miembros comenzaron a unirse en un coro de declaraciones similares. Era un momento de profunda conexión y liberación. El protagonista observó con asombro cómo la atmósfera en el grupo cambiaba. La duda y la confusión se disipaban, dando paso a un sentido renovado de propósito y comunidad. La declaración colectiva se convirtió en un poderoso recordatorio de que no estaban solos en sus luchas y que juntos podían enfrentarse al enemigo que había intentado dividirlos. Sin embargo, el protagonista sabía que aún había más que descubrir. Aunque había interiorizado el poder de la declaración, sentía que la vigilancia también era crucial. «No es suficiente con declarar una vez», les advirtió. «Debemos permanecer vigilantes. La vida espiritual requiere atención constante. No podemos permitir que el enemigo nos sorprenda cuando estamos distraídos». Comenzaron a hablar sobre la importancia de mantener la vigilancia en la oración y en la vida diaria. El protagonista compartió su experiencia de cómo había descuidado su vigilancia en el pasado, permitiendo que el caos se infiltrara en su vida sin darse cuenta. La fe y la vigilancia van de la mano. Si declaramos pero no vigilamos, estamos dejando una puerta abierta para que el enemigo entre, les explicó. A medida que las semanas pasaron, el grupo continuó creciendo y experimentando una transformación. Las historias de lucha se convirtieron en testimonios de victoria. Las declaraciones se volvieron más poderosas y las vigilancias más frecuentes. El protagonista se sintió inspirado al ver cómo cada uno de ellos encontraba su voz y reclamaba su autoridad espiritual. Sin embargo, en el fondo de su mente, el protagonista sabía que esta era solo una parte del viaje. La conexión con Dios a través de la declaración y la vigilancia era fundamental, pero también empezaba a vislumbrar el poder de la concordancia colectiva. Se dio cuenta de que, al unirse en sus declaraciones, el grupo no solo estaba afirmando su autoridad individual, sino que también estaban creando un escudo protector alrededor de ellos. Un día, mientras meditaba sobre esto, el protagonista se sintió impulsado a proponer algo audaz. «¿Qué tal si hacemos un desafío?
Cada uno de nosotros se compromete a declarar algo todos los días durante la próxima semana y luego nos reunimos para compartir nuestras experiencias, sugirió. La idea fue recibida con entusiasmo y todos se comprometieron a participar. La semana siguiente fue un viaje transformador. Cada día, el protagonista se despertaba con la intención de declarar su autoridad y mantenerse en vigilancia. Registró sus progresos en un diario, notando cómo su fe crecía con cada palabra que pronunciaba. En la reunión final, el grupo se sentó lleno de expectativa, cada uno listo para compartir sus experiencias. Cuando llegó su turno, el protagonista se sintió emocionado. Esta semana ha sido increíble para mí. He sentido una conexión más profunda con Dios y una claridad en mi vida que no había experimentado antes. Las palabras que hemos declarado no solo han impactado nuestras vidas, sino que han fortalecido nuestra comunidad. Cada miembro del grupo compartió sus propias historias de lucha y victoria, creando un ambiente lleno de gratitud y poder. El protagonista se dio cuenta de que todo había cambiado no solo en él, sino en todos ellos. Habían aprendido a enfrentar juntos los ataques espirituales, y ahora estaban más conscientes de que el silencio nunca podía ser su aliado. Al final de la reunión, el protagonista los llevó a una declaración final. Declaramos juntos que somos libres de todo ataque espiritual y que el caos no tiene poder sobre nosotros. Somos un grupo, una comunidad, y juntos somos más fuertes. La energía en la sala se sintió electrizante y todos se unieron en voces exaltadas proclamando su libertad. Esa noche, mientras regresaba a casa, el protagonista sintió una paz inexplicable. Había encontrado su voz, no solo para él mismo, sino para su comunidad. La revelación de que la declaración y la vigilancia eran esenciales en su vida espiritual había transformado no solo su camino, sino el de todos a su alrededor. En su corazón, comprendió que cada palabra pronunciada, cada declaración hecha, era un paso más hacia la libertad total. El protagonista observó cómo la sala, llena de un ambiente cargado de emociones, se transformaba en un espacio sagrado. Ana, con su declaración, había encendido una chispa, y la energía en el aire era palpable. Cada miembro del grupo parecía estar sintiendo una conexión más profunda, como si las palabras pronunciadas resonaran en lo más hondo de su ser. Fue en ese momento que comprendió que la verdadera fuerza no solo radicaba en las declaraciones individuales, sino en la concordancia colectiva de sus voces. Esto es solo el comienzo, pensó. Si somos capaces de unirnos en nuestras declaraciones, podemos desmantelar las estructuras del miedo que el enemigo ha construido alrededor de nosotros. Con esa idea en mente, el protagonista se levantó y se dirigió al grupo con una mirada decidida. Hoy no solo vamos a declarar nuestras libertades personales, sino que también vamos a declarar nuestra libertad como comunidad. Juntos somos más fuertes. Los miembros del grupo comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con escepticismo, otros con esperanza. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó uno de los hombres del grupo, su voz temblando ligeramente. ¿Qué necesitamos declarar? El protagonista sonrió, sintiendo que esa pregunta era el puente que necesitaban para avanzar. Vamos a declarar nuestra libertad de los ataques espirituales que intentan dividirnos. Vamos a afirmar que somos un solo cuerpo y que juntos podemos resistir cualquier embate. La idea resonó en el grupo. Cada uno comenzó a recordar momentos en los que se sintieron aislados, atacados o derrotados. Esto es lo que el enemigo quiere, que nos sintamos solos y vulnerables. Pero hoy, aquí, vamos a romper esa ilusión, continuó el protagonista. Así que, cuando yo diga somos libres, ustedes responderán en nombre de Jesús. La sala se llenó de murmullos de acuerdo, y el protagonista sintió que la energía crecía. Bien, empecemos. Soy libre de los ataques espirituales, declaró, y la respuesta resonó con fuerza. En nombre de Jesús. A medida que repetían las declaraciones, la atmósfera se volvía cada vez más intensa. Soy libre de la ansiedad. En nombre de Jesús. Soy libre de la tristeza. En nombre de Jesús. Las declaraciones se sucedían como un eco poderoso,
y cada repetición parecía rasgar las cadenas invisibles que los mantenían atados. De repente, el protagonista sintió que una ola de liberación se desataba en la sala. Era como si cada palabra pronunciada estuviera desatando un torrente de luz que disipaba las sombras. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos rostros, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Esto es lo que significa ser comunidad, pensó el protagonista, sintiendo que cada miembro del grupo se estaba uniendo en un propósito común. Era un momento de transformación colectiva. Al finalizar la sesión, el protagonista les pidió a todos que compartieran cómo se sentían. Ana, con una sonrisa radiante, fue la primera en hablar. Nunca había sentido algo así. Siento que he dejado atrás una carga que llevaba años. Mis palabras realmente tienen poder. Otros comenzaron a compartir sus testimonios, cada uno más poderoso que el anterior. La comunidad había encontrado su voz, y con ella, su fuerza. Sin embargo, el protagonista sabía que esta victoria era solo el inicio. Recuerden, esto no es solo un encuentro aislado. Necesitamos seguir practicando esto. Cada día, cada momento en que sintamos que el enemigo intenta atacarnos, debemos declararnos libres. Se sintió inspirado por el deseo de ayudar a otros a seguir este camino. Voy a crear un espacio donde podamos reunirnos regularmente y seguir fortaleciendo nuestras declaraciones y nuestra comunidad. El grupo aplaudió, y el protagonista sintió una oleada de gratitud. Había encontrado su propósito en ayudar a otros a descubrir su propia voz espiritual. La conexión que había cultivado no solo había sanado su propio espíritu, sino que también había comenzado a sanar a aquellos que lo rodeaban. Mientras se despedían, el protagonista se sintió lleno de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil y que habría desafíos, pero ahora tenía una comunidad dispuesta a apoyarse mutuamente, a declarar su libertad y a mantenerse vigilantes. Se despidieron con un abrazo, prometiendo volver a reunirse y compartir sus progresos. Al llegar a casa, el protagonista sintió una paz que nunca había experimentado. Se sentó en su lugar habitual junto a la ventana, mirando hacia las estrellas una vez más. Recordó el viaje que había recorrido, desde el caos hasta la claridad. Había aprendido que el silencio no era una opción, que cada palabra contaba, y que su voz, junto con la de otros, tenía el poder de cambiar realidades. En medio de su reflexión, una idea surgió en su mente. Debería compartir esta experiencia con más personas. Hay tantos que se sienten perdidos, que no saben que tienen el poder de cambiar su situación. Comenzó a escribir un guión para un video, decidido a llevar su mensaje más allá de su comunidad local. Voy a enseñarles sobre el poder de la declaración, la importancia de la vigilancia y cómo juntos podemos enfrentar cualquier ataque. El protagonista sonrió al imaginar el impacto que podría tener. Sabía que su viaje espiritual estaba lejos de haber terminado, pero ahora se sentía equipado con las herramientas necesarias para seguir adelante. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba listo para abrazarlas. Así, cerró los ojos y se entregó a un profundo sueño, sintiendo que la paz lo envolvía. La noche era oscura, pero su corazón brillaba con la luz de la esperanza y la libertad, sabiendo que había encontrado el camino hacia la verdadera vida espiritual.